2008, el piloto británico o un piloto británico llamado Jim O'Neill estaba volando un pequeño avión, una avioneta entre Escocia e Inglaterra. Cuando él estaba a más de 5,000 pies de altura, sufrió una apoplejía, que es una especie de derrame cerebral. Y en ese momento, por este derrame que él tuvo, se quedó ciego. Es una historia que sucedió en el 2008. Y cuando estaba él atrapado ahí en el cielo, la única esperanza que él tenía para aterrizar era la voz de la torre de control. Otro avión, que se le llama un avión guía, salió al aire y entre el avión y la torre de control fueron conduciendo a O'Neill para poder aterrizar. Y él tuvo que tomar la decisión de confiar ciegamente en esa voz que le decía a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y le tomó 8 intentos de aterrizaje, pero finalmente lo logró. Y es que, amados, muchas veces en la vida nos sentimos como a ciegas. A veces nos ciega el dolor, a veces estamos cegados por las dudas, por situaciones abrumadoras, a veces la ansiedad, el estrés nos ciega. Pero el Salmo 25 es como un manual de vuelo. Y ahorita vamos a ver por qué, le va a hacer más sentido. Esto lo escribió David posiblemente en su vejez. David, que tuvo una vida llena de crisis, ¿verdad? Usted, si lee los libros donde están registradas las historias de David, puede ver que fue un hombre que pasó por muchas crisis, pero él tomó la decisión de confiar en la voz de Dios. Y por este mensaje lo titulé Mi alma en modo ascenso. Mi alma en modo ascenso. Y vamos a leer el Salmo 25, versículos 1 al 10, y va a ser la base de nuestro mensaje. Vamos a leer Salmo 25, versículo 1 al 10. Si trae sus Biblias, le doy oportunidad de que lo busque, y si no, también damos oportunidad de que se pueda proyectar si se tiene. Salmo 25, versículo 1 al versículo 10. Dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Qué hermoso salmo. Y aquí podemos sacar, hermanos, al menos 7 características de un alma, de una persona, que yo le llamé que va en ascenso por el versículo 1, que dice: a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Pero ciertamente son marcas de una persona que está caminando con Dios. Y la primer marca es fervor del alma. Fervor del alma. Dice el versículo 1: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y es que, hermano, ¿de qué sirve levantar nuestra voz? ¿De qué sirve levantar nuestras manos? ¿De qué sirve levantar nuestra mirada si nuestra alma no está puesta en ello? El oído del Señor es atraído, o mejor dicho, no es atraído por simplemente música o palabras. Decía el Señor al pueblo de Israel, decía: ustedes dicen lo correcto,
están diciendo las cosas correctas, pero su corazón está lejos de mí. Pero también dice la palabra de Dios que lo encontramos cuando lo buscamos de todo corazón. El alma del cristiano, hermano, también en situaciones de crisis, de tormentas, de tempestad, vuela, se eleva hacia Dios para encontrar refugio. Y Dios siempre es misericordioso para socorrernos. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a una misión en la Sierra de Santiago, a un ejido o una comunidad llamada El Hondable. Y en aquel entonces, aquí en Monterrey, o en ese día en particular, mejor dicho, estaba neblina aquí en Monterrey, estaba lloviendo, hacía frío, y pues agarramos las cosas y nos fuimos hacia Santiago. Y fuimos para allá, pasamos ahí el cercado, los cabazos, el pan de elote, no es cierto. Fuimos subiendo, pasamos la cola de caballo, seguimos subiendo al Manzano y llegamos a un punto, hermano, donde ya se empezó a hacer calor. Ya nos empezamos a quitar las chamarras, se sentía el sol picosito. Habíamos dejado la neblina, la lluvia, el frío abajo. Y es que así pasa cuando nos acercamos al Señor en tiempos de tempestades, hermano. En Dios no hay oscuridad, eres luz. Siempre vamos a encontrar el calor de Dios cuando nos acercamos a Él. Pero también hay ocasiones, hermanos, en que nuestra alma parece no elevarse, como que se siente pesado, sin fuerzas. Pero es en esas temporadas en las que no debemos renunciar a buscar al Señor, sino que con su ayuda utilicemos todas nuestras fuerzas para levantar nuestra alma. Dice la palabra que los cristianos, los que confían en el Señor, son como águilas que remontan el vuelo hacia el Señor. Y debemos vivir con ese deseo, con un fervor en el alma de tener nuestro corazón cerca de Dios en cualquier momento. Y amados, si un día tú te levantas sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de orar, es cuando más lo debes hacer, porque es cuando tu alma está en más peligro. Recuerdo ya hace muchos años, precisamente recién nos casamos, empezamos a servir ahí en una célula y había un matrimonio con el cual yo estaba hablando con el varón y me decía que él no quería ir a la iglesia los domingos porque era su día de descanso, porque él descansaba los domingos. Y en aquel entonces todavía no conocíamos la palabra COVID-19, en aquel entonces pues hasta 3 cultos había, ¿verdad? Había muchas opciones para ir a la iglesia, pero lo que él realmente estaba diciendo es: no quiero ir. Y yo le aseguro que era eso, porque si a él le hubieran dicho: ¿sabes qué? El siguiente domingo tienes que entrar a trabajar a las 10 de la mañana y te vamos a triplicar el sueldo, yo le aseguro que él iba, aunque estuviera cansado. Y así también nosotros: no, es que no me puedo levantar a orar temprano, es que estoy bien cansado. 15 minutos antes es imposible levantarme, apenas me alcanza para llegar al trabajo. Pero yo le aseguro, hermano, que si en su trabajo el día de mañana le dice: ¿sabes qué? Vas a entrar 1 hora antes, yo le aseguro que se levanta, porque no es cuestión de no poder, es cuestión de que a veces no queremos. Y hay una frase que a mí me impresionó mucho que dice que congregarme, venir a la iglesia, no necesariamente habla de que estoy bien espiritualmente. Yo incluso puedo venir a predicar todos los fines de semana y eso no es una garantía de que yo estoy bien. Pero no venir sí me habla de que algo no está bien en mi vida. Y bueno, yo estoy poniendo el ejemplo de congregarse, pero el Salmo dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es la marca de vivir con un fervor para Dios, con un deseo de estar en su presencia. La segunda marca de una persona que camina con Dios, que su alma está elevándose al Señor, es la fe. Dice el versículo 2: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos.
Y es que no podemos, hermanos, gustar de la bondad de Dios simplemente hablando de ella, sino que tenemos que tocarla. La fe es esa mano que se aferra a la promesa, es como esa mano de la mujer que fue y tomó el manto de Jesús. La fe es como una cuerda, hermanos, que se aferra a la tierra, la cuerda de una embarcación que se aferra a la tierra. No sé si usted las ha visto, ¿verdad? Que se mueve, se mueve, se mueve, pero hay una cuerda que tiene una fracción del tamaño del barco, lo sostiene en tierra firme. Dice en Hebreos que nuestra fe, que nuestra esperanza es, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y en este contexto el velo no está hablando de algo físico, sino está hablando del mismo cielo. O sea que nuestra fe, la esperanza que tenemos es como esa ancla que no solamente nos agarra a tierra firme, pero que nos agarra del mismo cielo. En una ocasión, hermano, estaba con mi esposa compartiéndole el evangelio a una dama, y esta persona estaba muy distante, como que nada más esperando a que uno se callara para continuar con su vida. Y yo no sé por qué en ese momento, yo creo que el Señor me guió a eso. Yo le hice una pregunta muy directa, le dije, ¿te sientes confundida por alguna situación? Y le cambió la cara y nos dijo sí. Y le dije, ¿sabes qué? Pues la palabra del Señor dice que los que rechazan el evangelio les espera vergüenza y confusión perpetua. Y en ese momento se abrió para recibir la palabra. Y es que, hermanos, ese pensamiento, porque dice ahí que no se halló avergonzado. Ese pensamiento, hermano, a mí me parece terrible, una confusión, una vergüenza perpetua. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto haces algo o dices algo, no sé, en tu casa, en tu trabajo, y te das cuenta de que, como dice el hebreo en el original, la regaste. Te das cuenta que la regaste y volteas para atrás y dices, híjole, qué fácil era haberme quedado callado. Qué fácil era no haber ido, qué fácil era no haber reaccionado, pero eso lo ves en retrospectiva, ¿verdad? Cuando lo ves hacia atrás, como que todo es bien fácil, pero te quedas con una cierta confusión. ¿Por qué lo hice si era tan fácil? Y hasta a veces con vergüenza, ¿verdad? Cuando lo que hiciste pues realmente no fue correcto. Bueno, imagínese ese sentimiento, esa sensación, pero multiplicado por la N potencia y por toda la eternidad. Pero dice la palabra en Romanos que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, nuestra fe nos hace agarrarnos de Dios y nos hace vivir con la frente en alto, y no nos espera la vergüenza, sino nos espera una vida correcta, libre en el Señor, una vida de fe. La tercera marca de un alma que está caminando con Dios es un deseo por sus caminos, un deseo por sus caminos. Dice el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Esto implica abandonar nuestros propios caminos. Vamos a ver ahí Isaías 55, 7 al 9. Vamos a verlo rápidamente. Isaías 55, perdón, del 7 al 9. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un deseo por sus caminos. Mira esta frase de Robert Morrison que me impresionó. Él dijo: hay los caminos de los hombres y los caminos de Dios, las sendas del pecado y las sendas de justicia. Hay tus caminos y mis caminos. Los tuyos son caminos de verdad, los míos son caminos de error. Los tuyos son buenos ante tus ojos, los míos son buenos ante mis ojos. Los tuyos llevan al cielo, los míos llevan al infierno. Por tanto, muéstrame, oh Señor, tus sendas, para que yo no vaya por mis caminos equivocadamente en lugar de por los tuyos. Sí, guíame en tu verdad y enséñame para que no me desvíe de tus caminos. Muéstrame tus sendas mediante el ministerio de tu palabra. Enséñame tus sendas con la guía de tu espíritu. Guíame en tu verdad mediante la ayuda de tu gracia. Wow, un deseo por los caminos de Dios. Decía Samuel Asley: haz lo que sepas que tienes que hacer y Dios te enseñará el siguiente paso. Haz lo que sepas cuál es tu deber presente y Dios te va a dar a conocer tu deber futuro. Ocúpate de evitar las cosas que sabes que debes evitar y Dios te guardará en tus siguientes pasos. Hermanos, y es que a veces no debemos saberlo todo. A veces queremos saber todo y con lujo de detalle, ¿verdad? Queremos tomar alguna decisión y queremos saber exactamente cada repercusión o cada paso que va a seguir. Y lo que vemos en la Escritura es que normalmente el Señor solamente nos da el siguiente paso. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ya, no sabía a dónde iba, no tenía los detalles. Un día a la vez, un paso a la vez, y es un deseo por andar en los caminos del Señor y un deseo de saber que sus caminos ciertamente son mejores que los nuestros. Porque a veces también tenemos la tendencia, no sé si nada más me pasa a mí, ¿verdad? Pero le pedimos algo al Señor y luego le decimos cómo queremos que lo haga. Le damos instrucciones para nuestro milagro, ¿verdad? Fabricamos nuestro milagro en nuestra mente y queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos en la mente, pero Dios no es así, Dios es Dios. Y debemos reconocer que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Le voy a contar algo, que no lo traigo aquí en el script, pero ahorita me acordé cuando estaban orando por nosotros, en una ocasión donde apenas nos estábamos conociendo mi esposa y yo sé que le da vergüenza a veces que cuente esas cosas. Estábamos platicando y yo le dije: ¿sabes qué? Lo que ahorita hay en mi corazón no es el éxito laboral. Le digo: lo que yo quiero es servir al Señor. Eso es lo que está en mi corazón. Y me quedé esperando su respuesta con temor y temblor. Y me dice: es que eso es lo más importante y es lo mejor, servir al Señor. Y Dios nos ha traído un paso a la vez y nos sigue guiando un paso a la vez. Nosotros no sabíamos, no teníamos idea de qué es lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Y no tenemos idea de lo que Dios va a hacer en los siguientes 9, 10, 15 años. Pero debemos ir caminando por fe, un paso a la vez, con un deseo por sus caminos. Amén. La cuarta marca es un deseo por su verdad. Un deseo por su verdad. El versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y este debe ser el anhelo del corazón
que está en comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Un fuerte anhelo de nuestra mente por conocer la verdad de Dios. Eso es un factor poderoso, amados, cuando nosotros buscamos al Señor, porque vivimos en un mundo plagado de mentiras, de engaños. Y desde la vida cotidiana, hermano, la otra vez estaba escuchando a una persona que estaba dando como una plática desde el punto de vista de negocios. Y él decía que vivimos en una crisis de fondo, no de forma, una crisis de fondo. Porque ahorita hay muchas formas bonitas, ¿verdad? Los empaques preciosos, ¿verdad? Las campañas de marketing impresionantes. Las personas se venden con su mejor cara, tienen una excelente forma, tal vez mejor que hace muchísimos años, pero carecen de fondo. De pronto te das cuenta que lo que te dijo no era verdad. De pronto te das cuenta que no había un fondo que sustentara las cosas que estaba diciendo. Y esta mentira es moneda de cambio para manipular, para amedrentar, porque el diablo es el padre de toda mentira y nos quiere engañar y llevar por caminos que no son correctos. Incluso hoy en día hay personas que niegan la verdad absoluta y dicen que todo es relativo. Y en una ocasión yo estaba escuchando por ahí un debate de una persona cristiana con un relativista. Esta persona afirmaba que no había una verdad absoluta, que todo era relativo. Y estaban en sus tiempos de decir sus argumentos, uno y después otro. Y finalmente el hombre cristiano le pregunta: a ver, déjame ver si te entiendo. Entonces me estás diciendo que no hay una verdad absoluta, con la excepción de tu verdad absoluta, de que no hay verdades absolutas. Lo voy a volver a repetir, está medio revuelto. O sea que no existe la verdad absoluta, solamente tu verdad, la cual afirma que no existen las verdades absolutas. Su argumento lo hacía dispararse en su propio pie. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Pues que porque si no nos llenamos de la verdad de Dios, nos vamos a llenar de la mentira. Algo va a llenar tu corazón, algo va a llenar tus pensamientos, y si no son llenados con la verdad de Dios, se van a llenar de mentira. Y hoy en día, discúlpeme, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo cree que merece ser escuchado, todo el mundo tiene una versión de las cosas y todo el mundo lo está gritando. Todo el tiempo estamos saturados de información, estamos saturados de opiniones, pero nosotros debemos llenar nuestras vidas de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Llenos de su palabra, llenos de un deseo por su verdad, un deseo por su verdad. La quinta marca es un deseo por su honor, deseo por su honor. Dice versículo 7, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y es que cuando apelamos al nombre de Dios, estamos apelando a su naturaleza, a su bondad, a su carácter. De hecho, cuando el Señor se reveló a sí mismo, Él decía: Jehová, Jehová, fuerte, temible, dice, grande, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Un deseo por su honor. Porque hoy en día, hermanos, siguiendo el mismo argumento que estábamos hablando, a las personas les encanta hablar de ellos mismos, dar su opinión, mis sueños, mis metas, lo que yo quiero, usted sabe, ¿verdad? No le tengo que ser tan explícito, ¿verdad? A todos les encanta hablar de ellos mismos, pero debe de haber en nosotros un deseo por su honor. En una ocasión escuché un consejo que se le dio a un ministro joven. No me lo estaban diciendo a mí, pero yo lo escuché y dije: ese lo voy a agarrar para mí. Y le decían: si tú quieres
tener un ministerio exitoso, que sea de Dios, dice, encárgate de levantar a Cristo. Porque a los hombres les encanta hablar de sus ideas y de sus opiniones, pero tú levanta a Cristo. Y cuando Cristo sea levantado, Él mismo va a traer a las personas hacia Él. Y ese es el deseo, hermanos, de nuestro corazón, que el Señor sea levantado de una manera que Él sea Él el que atraiga a las personas, para que la gente venga y se acerque al Señor y que busque su gloria, que no busque una denominación, que no busque una congregación, que no busque a un hombre, sino que busque al Señor, que se pueda levantar el nombre de Cristo. Por eso decía David, conforme a tu misericordia, por tu bondad. No es porque yo me arrepiento, es por tu misericordia. No es porque yo me lo merezco, es porque tú eres bueno. Y es un deseo por su honor. Hace unos años estaba hablando con un compañero de trabajo y lo estaba invitando al grupo de jóvenes. Y como que ese concepto del grupo de jóvenes era muy extraño para él. Y le decía, no, sí, mira, hay un grupo y tocan alabanzas y luego se comparte la palabra. Y se me quedaba viendo como que me decía, oye, pero ¿de qué hablan? ¿De la vida o qué? Y me dio mucha risa su expresión. Y es que lo que estamos leyendo en este salmo, hermanos, es la vida. Es vivir de esa manera. Y le dije, sí, pues se habla de la vida, ¿verdad? Es por una manera de decirlo. Vivir con el alma levantada hacia el Señor. Vivir con un deseo por sus caminos, con un deseo por su verdad, con un deseo por su honor. Y la sexta marca es paciencia. Paciencia. Dice el versículo 5, en ti he esperado todo el día. Debemos de presentar, hermanos, siempre nuestras peticiones delante de Dios, pero también debemos dejar que la paciencia tenga su obra completa en nuestra vida. Y la verdadera virtud de esperar es estar esperando en Él, no es estar esperando como que pues ya no me quedó de otra, ¿eh? Y la palabra dice que los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Esperar en Dios, decía Spurgeon, es estar esperando como ese enfermo de Bethesda que observaba cuándo se iban a agitar las aguas y esperaba en los pórticos con un deseo de que alguien le ayudara a entrar en ellas y ser sanado. Así debe vivir nuestro corazón, con la expectativa, con la paciencia de estar esperando en el Señor. Esperar en su bendición. Cuando Isaac, el patriarca, iba a orar por sus hijos, por Jacob y Esaú, usted recuerda la historia ahí en Génesis. Jacob hizo trampa, ¿verdad? Y Isaac bendijo a Jacob con la bendición de la primogenitura. Y después de un rato llegó Esaú. Y Isaac le dijo, ¿sabes qué? Pues es que ya lo bendije, ya bendije a tu hermano. Y dice la escritura que Esaú procuró con lágrimas la bendición, que gemía por la bendición y le decía, Padre, no te queda otra bendición para mí. Con una amargura, con una desesperación. Y yo le quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted gimió por la bendición de Dios? ¿Crees en la bendición de Dios? ¿Gimes por la bendición de Dios? Ni un amén y medio. Y no es para que me conteste amén, hermano, es para que volteemos a ver a nosotros mismos. Decía que con angustia lloró por la bendición. Y es que nosotros, hermanos, debemos de buscar con esa expectativa de que Dios tiene una bendición para nosotros y la vamos a esperar con paciencia, porque no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. No es a mi manera, es a la manera de Él. Pero ciertamente la bendición viene. Y nuestra vida, como dice el Salmo, en ti he esperado
todo el día. Esperamos que sea su bendición sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra nación. Estamos esperando en la bendición de Dios y la esperaremos con paciencia. La séptima marca de un alma que camina con Dios es la confesión. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Esto nos da la clave, o le ha dado la clave a los teólogos, de decir que este salmo fue escrito por David en una edad ya mayor, que estaba volteando hacia atrás y decía: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y la semana pasada estuvimos hablando todo el mensaje acerca del altar de la confesión, así es que no voy a ahondar en este tema, pero sí voy a recordar lo que decía el Salmo 32 que vimos la semana pasada. Dice que qué bienaventurados son los que llevan una vida de total transparencia, en la Nueva Traducción Viviente. Esa es una marca de un hombre que camina, una mujer que camina con Dios, una vida de transparencia, una vida de confesión continua de los pecados. Pero este salmo no solamente nos da las marcas o la vida de una persona que va hacia o que está caminando con Dios, también nos habla de las bendiciones que acompañan a quienes caminan con el Señor. Y la primera es que Él es bueno y recto. Dice versículo 8: bueno y recto es Jehová. Amados, es que el Señor es luz, es amor, es bondad, es la bondad de un padre recto y de un Padre justo y bueno. Y Dios es un Dios bueno, y todas las cosas que Él hace o permite en nuestra vida no vienen de capricho, no vienen de una tiranía, no vienen de una mala intención, sino que vienen con un corazón siempre bueno y recto delante de Dios. El Salmo 19 dice que los caminos de Jehová son verdad, son todos justos, que son más deseables que el oro, que el mucho oro afinado, que son dulces más que la miel, y que sus siervos son amonestados en ellos. Tenía un amigo, hermano, cuando éramos muy jóvenes, antes de los 20 años, yo creo, nos juntábamos y nadie de nosotros conocía al Señor, yo tampoco. Pero él, este amigo en particular, se destacaba de todos nosotros porque él era una persona impresionantemente ética. O sea, su ética se sobresalía, y no era algo como que a los 19 años no te estás fijando de que esa persona es bien ética. No, ¿verdad? No estás pensando en eso, pero como que él se le notaba algo diferente, y él no conocía al Señor. Y en los trabajos que él tomaba, pues los trabajos que se te pueden dar cuando estás estudiando, pues que en un restaurante o repartiendo o así, era cuestión de semanas o meses, pocos meses, siempre se hacía la mano derecha o del dueño o del encargado, porque él era una persona muy extremadamente confiable. Y miren, hermanos, si en el mundo uno dice qué bueno es tener a mi lado una persona que trabaje conmigo, que sea leal, que sea recto, que tú sabes que va a hacer las cosas bien, cuánto más alegría no nos debe dar a nosotros que estamos caminando bajo la mano, bajo el abrigo de un Dios bueno y de un Dios recto, no bajo los estándares del mundo, sino un Dios verdaderamente bueno y recto. ¡Qué bendición! Otra bendición es que Él enseña a los pecadores. Versículo 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Su deseo es conducirnos por el camino que lleva a la vida, por un camino de salvación, por un camino de provecho. Hoy en día, hermanos, no hoy, sino yo creo hace una década o dos a lo mucho, se inventó o se formuló, se acuñó, no sé cómo decirlo, una nueva profesión, que es la profesión de los coach de vida. No sé si los han escuchado. Básicamente es alguien que te enseña a vivir y cobran muchísimo dinero.
y unos son charlatanes. Y la gente va y invierte mucho dinero para que les enseñen a vivir. Pero qué privilegio, hermanos, que el mismo Dios está dispuesto a enseñarnos a vivir. ¿Qué mejor coach de vida quieres? El Dios que se entregó por ti. El Dios que te ha amado con amor eterno, el Dios que extendió su misericordia, el Dios que te da aliento de vida, el Dios que te da las fuerzas para levantarte, para funcionar, el que tiene la capacidad de tomarte de la mano, caminar contigo todos los años de tu peregrinar y meterte al cielo. Ese mismo Dios está dispuesto a enseñarte cómo vivir, a enseñarte qué camino debes tomar. Lo que nos lleva a la siguiente bendición, que es que Él encamina al humilde. Se fija cómo estamos hablando de toda una vida. Las características de que cómo yo vivo y cómo Dios me va guiando. Dice versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y es que no necesitamos ser ricos, poderosos, con capacidad para acceder a la guía del Señor. Todo lo que necesitamos es humildad. Humildad para aprender la sabiduría. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay ocasiones, hermanos, en que estamos en el trabajo o en la iglesia o en la familia o cualquier situación, ¿verdad? Y se está llevando a cabo una conversación sobre cualquier tema. Y de repente hay alguien que dice, en mi humilde opinión, y ya cuando dice en mi humilde opinión, ya sabes lo que viene, ¿verdad? Que su opinión está lejos de ser humilde, es una soberbia opinión. No sé si les ha pasado. Pero, ¿cuántos de aquí pueden ser lo suficientemente humildes para decir, sabes que mi opinión, no, sino que yo necesito a Dios? Y yo sí le doy gracias a Dios por lo que dice aquí ese versículo de Isaías, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Y yo sí le puedo decir, Señor, gracias por esta promesa, porque a pesar de mi torpeza, a pesar, Señor, de que tú a mí, Javier, me dices, haz una cosa y no la hago, y me dices, vete por un lado y yo me voy por otro, a pesar de esa falta de entendimiento, a pesar de todas mis deficiencias, por torpe que yo sea, Señor, no me voy a extraviar, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias que tú me guías? Yo no sé qué decisiones tienes para tomar aquí en un futuro próximo, pero si tienes la humildad de reconocer que necesitas la guía del Señor, el Señor te la va a dar. Y por último, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Dice el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta misericordia y esta verdad son parte de la necesidad que tenemos todos los días. La misericordia de Dios para perdonarnos, para purificarnos, y su verdad para que nos ilumine, para que nos conduzca, para que nuestra alma esté llena de Él. Dice Adam Clark, qué frecuentes y qué marcadas son las huellas para cada familia y para cada individuo. Pero a donde quiera que vamos, vemos que la misericordia y la verdad de Dios han pasado por ahí. Podemos ver las profundas huellas que han quedado detrás. Y es que, hermano, no hay senda, no hay camino en donde Dios no haya pasado.
Dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que conoció lo que es ser una persona y triunfó sin pecado. Dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, estos versículos nos hablan de una vida, de un caminar con el Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Nuestra alma está caminando con Dios. Hay unas marcas en nuestra vida, en nuestro caminar. Estas marcas es el fervor del alma, es la fe, es un deseo por sus caminos, un deseo por su verdad, un deseo por su honor, es esperar en Él con paciencia, es vivir de una vida transparente. Y sabemos que en nuestro camino Él siempre es bueno y recto, que Él está dispuesto a enseñarnos, que Él está dispuesto a encaminarnos, y que todas las sendas por las cuales el Señor nos lleve son de misericordia y son de verdad. Y si algo te habló el Señor ahí, yo te quiero pedirte que levantes tu voz y ores conmigo.